Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. La amenaza se cumplió. Les había dicho que amenazaba con volver. Y pues ya estoy aquí. Vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. Y voy a hacer la intentona de hacerme entender. Apocalipsis, lo que se acaba de leer, tiene un mensaje que es profundo, pero revela una verdad que es un tanto, pues no le vamos a decir difícil, sino más bien hasta ahí. Vamos a leer juntos Apocalipsis. Miren ustedes, versículo 4 del capítulo 1. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Esa expresión a las 7 iglesias implica que este es un mensaje universal, que es un mensaje que empieza en el siglo I y que termina en la segunda venida de Cristo. Porque las 7 iglesias son los 7 períodos de la historia de nuestra humanidad, de Jesús, del nacimiento de Jesús a la fecha. Primer punto. ¿Estamos bien? Y entonces sigue diciendo el versículo: gracia y paz a vosotros, los que no tienen el concepto correcto de lo que es el verdadero y genuino Dios, tienen un mundo en buena medida de inseguridad. Y la paz y la gracia como que se les aleja. Y Juan dice a los creyentes, a los que han conocido a Jesús, gracia y paz. Y ese es un tesoro maravilloso, hermanos. Eso es extraordinario. El verso sigue diciendo, miren lo que dice, de parte del que es. ¿Quién es? Del que es, del que era, ¿y qué más? Y del que ha de venir. ¿Quién es? Noten ustedes, vamos a entrar aquí a un asunto que tiene que ver con el pasado, porque Jesús es Dios. Y si es Dios, entonces hablamos del que era, de un pasado, pero también tiene un presente, y entonces tiene un futuro. ¿Cómo se le llama aquí? Versículo 5, bueno, sigamos leyendo. 5, y de parte de Jesucristo, ¿qué título le damos? El testigo fiel. Yo quisiera que vayan sembrando en su mente la idea que cuando leemos Apocalipsis no estamos leyendo misterios. Estamos leyendo cosas que corresponden a Dios y que por ser de Dios, la mente carnal no la puede entender. La mente espiritual sí lo entiende. Y si no lo entiende, lo acepta de buena fe porque es de Dios. Y entonces se le pone el título, el testigo fiel. Y cuando hablamos del testigo fiel, estamos hablando de una etapa del tiempo en el infinito hacia el pasado de fidelidad.
porque ustedes estarán de acuerdo conmigo, Dios no cambia. Eso lo dice la Biblia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, el carácter de Dios no es ambiguo. Dios no cambia. Cuando digo esto, no quisiera que se me malentienda. Dios no cambia en su estructura de principios. ¿Qué quiero decir con ello? No sé si me hago entender. Se puede haber cambios en cosas menores, pero en la estructura de su reino no hay cambios. Porque lo que Dios hace, lo hace bien y no necesita cambios. Nos estamos introduciendo, mis hermanos, o tratando de entrar en la personalidad de Dios. Porque lo que tiene que ver con el tiempo es algo sumamente difícil. Se los ilustro. Ayúdame a entender, ¿dónde estabas tú hace 100 años? A ver, mija. Echa tu imaginación al vuelo. ¿Dónde estabas tú hace 100 años? Nos encogemos de hombros, ¿verdad? Porque, bueno, se las pongo más fácil. ¿Dónde van a estar dentro de 100 años? En el reino. En el reino. Pero ¿qué garantía tenemos de que eso va a ser así? ¿Mande? El testigo fiel. Porque Él lo prometió. Digamos que somos poquitos. Digamos que nos asustan los monos que están allá afuera, yo ni los vi. Que los adornos, que qué sé yo. Pero eso no tiene por qué mover la fe de nadie. No tiene por qué mover el carácter de alguien. Porque cuando hablamos de carácter, estamos hablando de algo que es la estructura de la forma de ser de una persona. Y aquí hay un mundo de cosas por demás extraordinarios. Si eres, no puedes dejar de ser. ¿Qué es eso? ¿Por qué el dinero va a transformar tu forma de ser? Aunque muchos cambian su forma de ser por dinero. ¿Por qué algún logro, título universitario o alguna proeza que se hizo, qué sé yo, de qué forma, cambia tu forma de ser? Si cambia tu forma de ser, entonces realmente estás siendo lo que verdaderamente eres y no lo que pretendías ser. Quiero que me sigan. Eres el producto de tu manera de pensar. Las circunstancias de la vida te pueden orillar, qué sé yo, en qué dirección. Te pueden ir orillando, pero nunca te pueden obligar a hacer cambios. El que decide hacer cambios es porque realmente así es. ¿Sí me siguen? Dios, el testigo fiel, decidió salvar a la humanidad hace miles de años. Así lo decidió y así lo hizo. Las circunstancias no cambiaron los propósitos divinos de su programa.
¿cuánto afectan las circunstancias al programa que tú tienes para la vida? ¿Me comprendes? Los discípulos, cuando empezaron a andar con Jesús, ay, ingratos, cambiaron mucho. Cambiaron mucho. Y cambiaron en su estructura. ¿Por qué cambiaron? Simple y sencillamente porque tenían conceptos equivocados de lo que es la vida en su relación con Dios. Y Judas no logró vencer eso y se murió. Y Tomás por poquito y se queda en el camino. Y si Pedro no, si Jesús no toma el cuidado especial de pastorear a Pedro, Pedro también se queda en el camino. No sé si me están siguiendo y me captan la idea. Las circunstancias de la vida no pueden cambiar tu forma de ser. Me decían en Tabasco los hermanos, ¿hay alguien aquí de Tabasco? Basta. Dice, no, pastor, es que yo soy muy volado de genio y yo le parto la cabeza a cualquiera que se me pone. Guarde su machetito, déjese de cosas, déjese de tonterías, le dije yo. No, pastor, y me decía temblando así yo, déjese de cosas, hermano. Deje su volado de genio, así dicen ellos. Deje su volado de genio para otra cosa. El Hijo de Dios, el que es Hijo de Dios, no puede hacer eso. No lo puede hacer. Porque es un Hijo de Dios o nunca lo fue. Oh. Y eso sí mueve la estructura nuestra, ¿ve? Parto. Fidelidad implica que somos de una sola pieza. No hay asuntos cambiantes en la forma estructural, en los principios que rigen la vida del creyente. Al que nos amó, vamos a seguir con el texto. Dice el testigo fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra. Y entonces dice, al que nos ama. Estamos hablando del pasado. El amor es eterno, ¿estamos de acuerdo? El amor es eterno. Entonces el amor existió en el pasado. Es un elemento del pasado. Es un elemento del presente y es un elemento del futuro. Ahora déjenme tratar de transmitirles esta idea. Dios es eterno. Tú y yo no somos eternos. ¿Cuál es la gran diferencia? Dios es eterno y el tiempo no cuenta para él. Se remonta al pasado, vive el presente, se va al futuro, se regresa al pasado. Dios es eterno. Nosotros los humanos no. Y esta expresión, el que nos amó, se remonta a un pasado infinito que para la mente humana no lo alcanza a entender. Al que nos amó. Eso significa, algunas versiones traducen el que nos ama y lo ponen presente. Porque el verbo amar no tiene tiempos. Porque es como Dios. El amor es eterno. Es interesante que cuando existen diferencias entre los humanos, le dejamos de hablar porque me cayó gordo, porque me hizo un desaire, o por lo que tú quieras. ¿Qué es eso? Ya ni los niños hacen eso. Porque los niños tienen sus diferencias, sus pleitos y lo que tú quieras, y al ratito van de la mano caminando como si nada. Los niños se portan mejor que los adultos. Interesante.
El amor no tiene tiempos. Se mezcla el pasado, el presente, el futuro. Ese es Dios. Qué locura estamos diciendo de Apocalipsis. Estamos con Apocalipsis. El tiempo me gana. Vamos a ver el presente. Nos regresamos, como nos regresamos al presente, volvemos al versículo 5, la primera parte. Aquí hay 3 características de Jesucristo: el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y vamos a poner de una vez todo el cuadro, y nos vamos al futuro, y entonces ponemos al soberano de los reyes de la tierra. Noten, Jesucristo ha tenido una fidelidad absoluta en toda su existencia. Y al decir eso, hermanos, lo decimos con muchas limitaciones. Porque ¿cuánto tiempo ha vivido Dios? No se puede. Yo razono esto de esta forma. No tienen que pensar igual que yo. El principio de la eternidad. ¿Dónde empezó la eternidad? El eterno ni tiene principio ni tiene fin. Bueno, ahí está Dios. Y Él ha tenido fidelidad absoluta. Pero fíjense qué interesante. Como nos amó, se convirtió en el primogénito de los muertos. Quiere decir, gustó voluntariamente la muerte, que es la paga del pecado, por amor a ti y a mí, y resucitó. Se fue al pasado y se vino al presente. Y entonces se proyecta hacia el futuro, porque dice que es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Es el número 1 de todas las autoridades establecidas en este mundo, pónganlas como las pongan. Por eso nosotros adoramos a Jesucristo. Por eso nosotros creemos que Jesucristo es Dios, no es el Hijo de Dios. No es el principio de la creación de Dios, es Dios mismo en esencia. Él puso su vida de su propia voluntad y la volvió a tomar porque es Dios, tiene esa facultad. Cosa que muchos de nuestros primos no alcanzan a entender. Noten, fidelidad, el primero, y ahora el mejor, el auténtico, el uno, el soberano de los reyes de la tierra. Y miren ustedes, ¿por qué? Porque nos amó, porque nos lavó con su sangre. Y aquí nos metemos al terreno del santuario. Y entonces, no solamente Él nos hace, quiero decir, no solamente Él es el soberano de la tierra, sino que nos hace reyes y sacerdotes. Qué tremenda promesa, hermano. Miren qué grandioso amor que Dios tiene, que de la nada nos convierte en gentes importantes de responsabilidad. Aquí, en este cuadrito, intento que podamos ver nosotros el programa del plan de salvación que Dios tiene para sus hijos. Y lo pone desde un principio del pecado hasta la segunda venida de Cristo. Tú y yo tenemos una raíz extraordinaria hacia el pasado, porque sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos y sabemos a dónde vamos. En este sentido, la muerte
No tiene significado. No tiene significado. Y yo ya me morí por 8 horas. ¿Se acuerdan que les dije que me operaron del corazón? Pues yo no supe nada. Después cuando me platicaron que sacaron mi corazón y que lo parcharon y lo remendaron, pues dije yo, ¿y cómo le hicieron? Yo no. En ese momento no sentí nada. Cuando me empezaron a platicar me dolía todo. Hasta las pestañas me dolían. Pero lo frágil, mis hermanos, que es el ser humano, nosotros tenemos que entender que hacia el pasado hay un amor maravilloso de Dios. Hacia el presente hay alguien que continuamente nos quiere redimir. Y hacia el futuro hay un glorioso y maravilloso don que Dios nos está reservando. Le decía yo a mis alumnos, no se vale hacer preguntas. No se crean, aquí sí se vale. Y esta es una iglesia chiquita donde se presta para ello. ¿Preguntas? Si no tienen preguntas, les voy a dar un añadido. San Juan 15. Pensando en esto, me olvidó decirles algo. Les dije al principio que este es el mensaje a las 7 iglesias. Y que las 7 iglesias representan los 7 periodos de la historia desde el siglo I hasta la segunda venida de Cristo. Eso implica que este mensaje es para ti y para mí. Maravilloso. Ahora, a ver si podemos conectar este mensaje con San Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Está hablando Jesús. Toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? La va a quitar. Y toda rama que lleva fruto, la limpiará. ¿Para qué cosa? Toda rama que no alcanza a ver el amor de Dios hacia el pasado y que no vislumbra al testigo fiel, no va a llevar fruto. Porque se va a meter hacia la inactividad y no lleva fruto. Pero el que quiere llevar fruto, dice el versículo, Dios la va a limpiar. El que, noten la expresión, el versículo 2, toda rama que en mí no lleva fruto, no es que tú vas a producir fruto, porque el ser humano no tiene esa capacidad de tener buenos frutos para la vida eterna. Pero el que en mí lleva frutos, lo pongo positivo, ese va a la eternidad. Dice el versículo, toda rama que en mí no lleva frutos, la va a quitar. Pero miren lo que sigue. Y toda rama que lleva fruto, ¿qué le hace Dios? Lo limpia y lo proyecta hacia el futuro. ¿Cuál es tu futuro? Imagínalo. Estar en la Universidad de Montemorelos es una dulzura y trabajar con los jóvenes más todavía.
conversando con uno de los muchachos que ahora trabaja en una empresa, terminó sus estudios, le digo, ¿qué plan tienes tú para el futuro? Me dice, pastor, yo me he propuesto hacer lo que José hizo en el palacio de Potifar. Estoy orando para que Dios me use para la gloria de su nombre. ¿Cómo me encantó escuchar esa frase? ¿Cómo me encantó? Y miren que conozco a ese muchacho que era inquieto, travieso y en algunos momentos hasta malillo. Y ahora es todo lo contrario. Ahora es todo lo contrario. Como que entró en un periodo de aflicción, de problemas, como que Dios lo limpió, y lo limpió para que lleve más fruto. Y cuando entramos a este asunto del fruto, versículo 2, toda rama que lleva fruto la limpiará para que lleve, ¿qué cosa? Más fruto. Ahora, a mí me encanta pensar en esto. Porque cuando venimos los sábados a la iglesia, Dios nos limpia. ¿Cierto? ¿Y para qué nos limpia? Para que llevemos más fruto. Para que seamos mejores. Para que el Espíritu de Dios sea más pleno en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? La verdadera religión, mis hermanos, es tener los conceptos correctos que hemos arrastrado en el pasado de nuestra vida, tenerlos en un presente activos y listos para la acción y proyectarnos hacia el futuro. Y aquí yo lo encuentro maravillosamente ensamblado. Versículo 3. Vosotros ya estáis limpios, porque Dios los limpió. ¿Cómo limpia Dios a sus hijos? Por la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Pues esta, mis hermanos, la que tú lees en tu Biblia, la que tú metes en tu mente día con día, momento tras momento. Pero hay algo interesante. Les pregunto, ¿estaban limpios los discípulos? ¿Por qué me ve con ojos de tranchete, hermano? Díganme, ¿los 12 estaban limpios? ¿Estaba limpio Pedro? Y traía el machete en la mano. ¿Y Judas? ¿Estaba limpio? ¿Y Tomás? ¿Estaba limpio? Ahora yo les pregunto, ¿a cuántos de ellos les llamó la atención el Señor? Miren cómo es la maravillosa gracia de Dios. No le llamó la atención a ninguno. No lo hizo en forma directa. El Espíritu Santo estaba continuamente con ellos. Y dice una máxima en la psicología, nadie va a cambiar por lo que tú le digas. Nadie cambia. Tú y yo no cambiamos porque alguien viene y nos dice algo. Nosotros no cambiamos por eso. Y entonces, ¿cómo cambiamos los seres humanos? Es Dios el único que puede cambiar nuestra vida. Nos da la idea y nosotros decidimos hacer el cambio. ¿Estamos bien? Si yo no lo decido, yo decido de mi propia persona hacer el error y hacer el mal, y yo decido de mi propia persona hacer lo correcto o lo que no es correcto. Y ya se acabó el reloj. Digo, el tiempo que me dijeron. Y apenas estamos con los frutos. Miren lo que es la limpieza. Versículo 4. Permaneced en mí, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, y yo en vosotros.
Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? No. Lleva fruto. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué ahora dice mucho fruto? Porque antes no tenías hijos y ahora tienes 3 hijos. Y si ahora córrele. Y porque antes no tenías un empleo y ahora sí lo tienes. Y tienes que manejar tus recursos. Porque antes no tenías el conocimiento bíblico que ahora tienes. Y échale ganas, chaparrito, porque ese conocimiento que Dios te dio, no te lo dio para que te adorne tu bella cabellera. Te lo dio para que lo pongas en acción. No para que empieces a criticar a aquellos que según tú no deben hacer esto, lo otro o aquello. Es que la gracia infinita es maravillosa, hermano. Es que acurrucarse con el Señor Jesús, acurrucarse con Dios es extraordinario. Y cuando dice para que lleve más fruto o para que lleve mucho fruto, ¿cuánto es mucho? Pues sí, pero si no guarda relación a algo, pues ¿cómo? Pues ¿cómo? Cuando yo vine aquí, pesaba 113 kilos, ahora peso 110. ¿Verdad? Me debo sentir contento, ¿verdad? ¿Verdad? Pero espéreme, antes tenía 33 kilos de más. Ahora tengo 30. Igual estoy en el problema. ¿Se dan cuenta? ¿De qué me sirve haber bajado 2 kilos? Debí haber bajado 30. Pero como bajé 3, pues he hecho las campanas al vuelo. Eso no es mucho. Eso es poco. ¿De acuerdo? Como tesorero un día le dije yo a mis dirigentes, necesito que me faciliten $1 millón. Denme $1 millón porque si no los proyectos no salen. Y se quedaron pensando y dice, bueno, está bien, te vamos a facilitar ese $1 millón. ¿Qué dije yo? Yo no quiero pesos. Si me van a dar, me dan $1 millón. Me alzaron. ¿Qué cosa estás diciendo? Es mucho, dijeron. Vengan a ver los proyectos y verán que ese $1 millón simple y sencillamente no alcanza. Las cosas guardan su importancia cuando las pones en relación a. ¿Me comprenden? Bajar 3 kilos es muy bonito, pero esos 3 kilos es apenas el 10% de lo que debía haber bajado. Y en un año, pues, estás casi igual. Yo mismo me echo porra y yo mismo me condeno. ¿Por qué? Pues porque no es. Mis hermanos, yo ya me voy, porque tengo que ir a predicar a la otra iglesia. Aquí les dejo este espejo. Y les dejo San Juan 15 para que de alguna manera lo relacionen. Hay cosas maravillosas y extraordinarias que se pueden sacar. Mis hermanos, la sabiduría que emana de la palabra de Dios es infinita. Se necesita sentarse con toda calma y empezar a verlo y a compararlo
y a tratar de medirla de causa-efecto para poder ver la realidad de la eficacia de la palabra de Dios. Y por si se les había olvidado, yo les decía a ustedes, el tema no se acabó. Lo que se acabó es el tiempo. Y como ya el tiempo se acabó, yo me voy a sentar. Que Dios les bendiga, hermanos. Y no echen, decía mi madre, en saco roto la enseñanza de la palabra. Que Dios les bendiga.